Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a las noticias en esta tarde calurosa de día sábado en que comenzamos a revisar las informaciones que se han producido en las últimas horas. La Policía de Investigaciones detuvo a 2 personas que están acusadas del crimen de un hombre que fue asesinado en la entrada de su trabajo luego que intentara impedir el robo de su celular. Estamos con Nicolás Krum, que nos va a contar más detalles sobre este lamentable hecho que se produjo justo en la entrada de su trabajo. Además, Nicolás, buenas tardes. ¿Qué tal, Karina? Buenas tardes. Sí, finalmente ayer durante la tarde la Policía de Investigaciones logró la detención de estos 2 sujetos. Son 2 personas de nacionalidad colombiana de 21 años y 19 años, quienes habían protagonizado este terrible crimen que, como tú bien decías, ocurre el día 3 de enero cerca de las 2 de la tarde, cuando un trabajador de una pastelería estaba en su horario de almuerzo y habría salido de ese lugar y estaba en ese momento con su celular cuando es abordado por estos 2 sujetos que andaban en bicicleta, quienes de inmediato intentaron sustraerle su teléfono, pero ante un intento de resistirse, pero un intento bastante leve, de inmediato estas personas percutan un disparo quitándole la vida a este trabajador de 33 años. Su nombre era Rodrigo Peña, un trabajador que estaba en ese momento en su horario de colación y que lamentablemente, producto del acto de estas 2 personas, perdió la vida y que finalmente estas personas escapan del lugar. Pues bien, con el pasar de los días la Policía de Investigaciones se hizo cargo de las diligencias de este hecho, comenzaron a hacer un cruce respecto de la información que se tenía en ese momento, tanto las cámaras de seguridad del sector, así como también evidencia biológica que quedó en el lugar y también, por ejemplo, en el modo de actuar de estas personas, quienes se trasladaban en 2 bicicletas. Fueron piezas claves para poder ir determinando quiénes finalmente eran los responsables de este hecho y el día de ayer, día viernes, finalmente, con una orden emitida por la Fiscalía, se logró detener a estas 2 personas, estos 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana de 21 años y 19 años. Ellos 2 estaban, de hecho, con una situación irregular en el país y también finalmente se logró comprobar a partir de lo que nosotros les mencionábamos, la evidencia que se encontró en ese momento. Finalmente se pudo determinar que estas 2 personas habrían sido los responsables de este hecho. Nosotros también, consultando con personal de la Policía de Investigaciones, hicimos la consulta, por ejemplo, de si es que las personas habrían confesado este crimen. No dieron detalles específicamente si es que ellos habrían confesado el hecho, pero todas las pruebas que se pudieron establecer y finalmente comprobaron que estas personas eran los responsables y se logró la detención entonces de estos 2 sujetos. Algo bastante peculiar es el tema de la resistencia o no que pudo haber puesto esta persona en este asalto. Fue algo bastante leve. De hecho, las primeras indagaciones hablan de que él prácticamente no puso resistencia ante este hecho y de igual forma estas personas le sustraen su teléfono sin antes, dispararle a esta persona, donde finalmente pierde la vida producto de la gravedad de sus lesiones. Posteriormente a este hecho, finalmente el teléfono que ellos habían sustraído fue encontrado y eso también pudo ir configurando un poco la evidencia que luego se pudo tomar en cuenta para poder llegar hasta estas personas. Fue clave también, como les decíamos, el registro de las cámaras de seguridad, la modalidad en que actuaron estas personas, ya que se trasladaban en bicicletas y que finalmente utilizaron esta arma que, hay que decirlo, es un arma adaptada, es un arma de fogueo que fue adaptada para el disparo y es por eso que también se está indagando en ese sentido si es que puede haber quizás algún otro indicio de dónde proviene este armamento, pero lo concreto es que es un crimen bastante lamentable, un hecho que sin duda marcó un hito, entendiendo que esta persona prácticamente no puso resistencia, entregó su teléfono y de igual forma recibió un disparo certero que le costó su vida, un hecho que también ha sido bastante cuestionado por el mismo gobierno. El mismo ministro del Interior estuvo en este lugar dando cuenta de lo que para ellos representaba un hecho como este, algo que es bastante particular y que suena insólito, entendiendo con la violencia con la que están actuando algunos delincuentes, sobre todo también en este caso frente a una persona, un trabajador que no estaba más que en su horario de descanso y que finalmente es abordado por estas 2 personas. Los invitamos a escuchar declaraciones de la Policía de Investigaciones respecto del proceso de detención que finalmente se logró llevar a cabo y que tuvo como éxito la detención de estas 2 personas de nacionalidad colombiana. Esta víctima estaba en horario de colación, se toma su tiempo libre y es abordado por 2 individuos que sobre unas bicicletas le intentan arrebatar su teléfono, opone resistencia y en esta dinámica finalmente uno de ellos extrae un arma con la que le dispara, un arma de fuego, y le causa la muerte a consecuencia de 2 impactos balísticos en la región torácica. Y finalmente ayer
logran ubicar, individualizar e identificar a los dos imputados que están siendo mencionados como autores de este delito. Ellos corresponden a dos hermanos de nacionalidad extranjera de 19 a 21 años que hoy están en una situación irregular en Chile, pero que ingresaron por fronteras regularmente antes del 2020. Bueno, precisamente a eso apuntaba mi consulta, Nico, en términos de hace cuánto tiempo estas personas habían ingresado a nuestro país, ¿no es cierto? Antes del año 2020. Por lo tanto, recién podemos hablar de que llevan un año y medio prácticamente viviendo acá en nuestro país y se vieron envueltos en un hecho tan violento como este, porque aquí hay que resaltar lo que tú mencionabas también, que ellos inmediatamente, cuando quieren cometer el robo del celular, lo que hacen es agredir directamente al trabajador. Ni siquiera es tanta la resistencia que opone, según el relato de testigos, según el relato de sus compañeros de trabajo, este joven, como para que reciba esta respuesta por parte de ellos. Actúan de manera muy violenta también, ¿no? Sí, totalmente. Fue algo que, como yo también te mencionaba, Karina, sorprendió mucho a la gente y también, por supuesto, por lo mismo el ministro del Interior hoy estuvo en este punto de prensa porque él quería transmitir esa sensación de preocupación. Una sensación también que él dice que no es posible, no es permitible en nuestro país que se estén cometiendo este tipo de hechos, pese a que él entregó también dentro de un balance bastante pequeño que los homicidios como tal han ido a la baja. Pero aquí estamos frente a dos situaciones bien puntuales. Uno, lo que tú mencionabas, que tiene que ver con el ingreso de estas personas al país, que está siendo estudiado de qué manera ingresan, pero que estaban indocumentados. Y por otra parte también lo más preocupante, Karina, es el uso del arma de fuego, un arma que es de fantasía, pero que fue modificada para el disparo y que esto finalmente configura y es lo que provoca finalmente las heridas letales de este trabajador de 33 años. Fueron dos tiros bastante certeros y que finalmente le costaron la vida a esta persona. Es por eso que el ministro también hizo un hincapié bastante importante respecto de lo que se va a discutir en términos de lo que es la ley de control de armas. Hay mucha preocupación respecto a ese tema, Karina, que tiene que ver con el gran flujo de armas que se está viendo hoy en día, lamentablemente, en nuestro país. Varios delitos que están asociados al uso de este tipo de armamento y es por eso que también se puso ahí un hincapié bastante importante respecto de lo que se puede hacer en términos de ir contrarrestando estas situaciones, tratando de sacar de circulación todas estas armas, ya sean de fantasía o no, o modificadas para el disparo, pero que esto lamentablemente está configurando situaciones como la que vimos en esta ocasión. Un delito, un asalto que obviamente nosotros nos quedamos con las primeras declaraciones que hablan de que esta persona, esta víctima, no opuso una resistencia mayor y que así todas estas personas tomaron la determinación de dispararle y atentar contra su vida directamente. Es por eso que se genera esta preocupación, se genera también un punto de inflexión donde el mismo ministro lo mencionó. Hay que hacer algo al respecto, se tiene que trabajar en términos de poder ir sacando estas armas de circulación y asimismo también ir combatiendo lo que es la delincuencia. Es por eso que el ministro hoy fue bastante enfático respecto a esta detención y también hablando en términos generales de lo que es el uso de los armamentos. Los invito a escuchar entonces las declaraciones del ministro Rodrigo Delgado respecto a esta detención de dos ciudadanos colombianos que protagonizaron este terrible crimen. Estamos en presencia de las armas modificadas. El arma con el cual se habría perpetrado este asesinato es un arma que ingresa a Chile una vez más como un arma de fantasía de fogueo y que tiene una modificación que la convierte en un arma letal. Como gobierno no nos da lo mismo lo que ocurra en las calles y las comunas. No nos da lo mismo un asesinato. No nos da lo mismo que una persona trabajadora que sale a descansar a la vereda, a hablar por celular, a revisar sus redes sociales, sea asesinada de esta forma. Claro, aquí hay un tema en la primera parte de la declaración del ministro donde se refiere al tipo de arma que utilizaron estas dos personas que ahora están detenidas y esa arma estaba modificada. Se trata de un arma de fantasía pero modificada para que pudiera disparar y es lo que hemos visto en el último tiempo que ha pasado en distintos casos donde se está utilizando esta estrategia también para evadir la acción de la justicia.
La acción de la justicia, si bien establece que hay una ley de control de armas en nuestro país, esa ley se refiere a las armas que tienen que estar debidamente inscritas, pero no habla de las armas hechizas, no habla de las armas ilegales, no habla de las armas modificadas. Entonces ahí hay un debate que se ha dado durante las últimas semanas también respecto de la necesidad de modificar la ley de control de armas en nuestro país y hacerla más amplia, para que también pueda alcanzar estas modificaciones que están haciendo las personas que ocupan armas que son de fantasía, pero que en realidad lo que están haciendo es disparar balas de verdad y provocando, en este caso, la muerte de una persona, Nico. Sí, exactamente, Karina, es súper lamentable lo que tú comentas porque efectivamente el mismo ministro lo dijo. Hemos estado muchas veces en otros puntos de prensa donde se habla de decomisos de droga, donde se habla de detenciones de personas y que muchas veces están incorporadas dentro de la evidencia de estos operativos, estas armas hechizas o armas bien digo de fantasía que han sido modificadas para el disparo. Y también el mismo ministro lo dijo, es momento de que esta ley de control de armas empiece a tener modificaciones respecto a lo que son este tipo de armas denominadas hechizas en muchos casos o armas de fantasía que han sido adaptadas para el disparo, porque como tú bien decías, hoy la ley contempla solamente aquellas armas inscritas o armas ya hablando en términos más simples, armas que son efectivamente de verdad, pero no está tipificado y no está detallado lo que sucede con estas armas hechizas, que si bien son armas de fantasía, al estar modificadas y adaptadas para percutar balas reales, disparos, finalmente ocasionan este tipo de hechos y estamos en presencia a varias situaciones como la de este terrible crimen. Nosotros les comentamos finalmente que ayer se logró la detención de estas dos personas, hoy pasaron a control de detención ambos, tanto el joven de 19 años como también el de 21 años, dos hermanos de nacionalidad colombiana, fueron formalizados por el delito de homicidio y puestos también en prisión preventiva, según lo determinó el Ministerio Público. Los invitamos a escuchar declaraciones del fiscal a cargo de esta investigación, quien da cuenta del proceso de formalización de estas dos personas. El tribunal, a solicitud de la Fiscalía, decretó la prisión preventiva por considerar que la libertad de los imputados constituye un claro peligro para la seguridad de la sociedad, fijando un plazo de investigación de 120 días. Escuchamos entonces las declaraciones del fiscal a cargo de esta investigación, dando cuenta entonces que, acorde a los antecedentes que ellos han tenido, se puede entonces establecer como medida cautelar la prisión preventiva de estas dos personas formalizadas por el delito de homicidio, haciendo así, por supuesto, atribuibles los hechos para que ellos finalmente se compruebe que eran los responsables de esta situación. Un delito que ha conmocionado, por supuesto, en los últimos días a la comunidad. El mismo ministro del Interior hoy en día tuvo palabras bastante duras respecto a este crimen como tal. Hizo esta diferenciación entre un trabajador quien está aprovechando su horario libre luego de estar trabajando en el lugar de estas otras personas que cometen estos delitos de manera bastante violenta y que, por supuesto, tienen bastante consternadas a las personas respecto de lo simple que puede ser hoy en día que a una persona que está afuera de su trabajo sea asaltada y de esa manera finalmente con un acto bastante deleznable le quitan la vida a este trabajador. Un proceso que está siendo por supuesto evaluado, que a ver finalmente qué es lo que se determinará respecto del juicio que se haga frente a estas dos personas. Y bien, pasando a otro tema también en el ámbito policial, les queremos comentar de un violento robo que sufrió una persona de 49 años el día de ayer en una bencinera. Esta bencinera queda en la comuna de Renca. Esta persona, según lo que se pudo establecer, venía recientemente de haber hecho un retiro de dinero de un banco. Es en ese contexto donde se supone, o se presume bien digo, que las personas que protagonizaron este violento robo lo habrían marcado y finalmente cuando esta persona llega hasta esta estación de servicio es abordada por al menos 3 sujetos que descienden de un vehículo que no portaba sus placas patentes, algo que también habla de la planificación de los delincuentes a cargo de este delito y que finalmente tratan de intimidarlo para sustraerle el dinero. Esta persona opone resistencia ante la llegada y el asalto de estas personas. Él tenía al menos 10 millones de pesos que había sacado de este banco, las tenía en un banano y es en ese contexto cuando él desciende del auto, trata de forcejear y de defenderse de estas personas, que finalmente recibe 2 cortes en sus piernas, 2 cortes que por supuesto fueron evaluados pero que le ocasionaron heridas leves, pero que eso finalmente también fue algo que pudo configurar un acto bastante violento por parte de estas personas que una vez que logran sustraerle este monto de dinero arrancan de ese lugar y finalmente se les pierde el rastro de estas personas, pero son ampliamente, por supuesto, buscados por este hecho. Un robo que lamentablemente estamos viendo en otras situaciones, ha sido denominado en la jerga policial como salida de banco, una situación que lamentablemente
finalmente ha estado ocurriendo en el último tiempo, donde las personas van a hacer estos retiros de dinero a las sucursales bancarias, que son vistas por alguien que finalmente los marca, como se dice coloquialmente, y luego comienza un seguimiento que lamentablemente llega hasta el punto donde le sustraen el dinero, como sucedió también en este caso con esta persona en la comuna de Renca. Nosotros pudimos conversar con la víctima de este asalto. Él, por supuesto, no quiso dar mayores antecedentes de su identidad, ni mucho menos mostrar su rostro por miedo a represalias, pero finalmente dio cuenta de lo violento que actuaron estas personas. Escuchemos las declaraciones. Fue una fracción de segundo todo lo que pasó. Yo traté de dar un poco la lucha en el sentido de evitar esta situación, que me robaran la plata, pero ya de repente vi que se me venían puñales encima. Tengo 2 puñaladas de lesiones leves, afortunadamente, pero vi cuando los tipos ya se venían como abalanzando hacia mí, hacia el cuerpo, y ya de ahí yo decidí soltar el banano, que en el fondo ellos sabían que estaba en el banano la plata. Escuchamos recién las declaraciones de esta víctima dando cuenta del violento robo que sufrió. Él inicialmente comentaba que trató de poner resistencia, trató de cuidar, en este caso, el monto de dinero que él llevaba, pero ante el violento actuar de estos delincuentes, quienes incluso le dieron bastantes bastantes situaciones de violencia, le hicieron 2 cortes bastante certeros en sus piernas. Finalmente tuvo que ser atendido y ya obviamente en esa situación él tuvo que hacer entrega de este dinero y finalmente los tipos huyeron. En este auto que nosotros les comentábamos estaba sin sus placas patentes, algo que por supuesto va a dificultar mucho más poder dar con el paradero de estas personas. Lo que sí ha sido bien importante y que pudo destacar la Policía de Investigaciones, quienes llevan este proceso investigativo, es un gorro, un jockey que habría sido de uno de los asaltantes de este hecho y que finalmente puede ser una prueba clave para poder ir buscando alguna evidencia que pueda determinar, por ejemplo, quién sería uno de los usuarios de este gorro, quizás alguna evidencia biológica o algún pelo, algún cabello de esta persona que pueda ir configurando quizás la identidad de uno de los responsables de este hecho. Un violento robo que, como les decíamos, todo hace creer que se configura lo que es denominado como una salida de banco, puesto que la víctima de este hecho venía recientemente de haber hecho un retiro de un monto aproximado de unos 10 millones de pesos, y al llegar a esta estación de servicio en la comuna de Renca, cuando él se estaba bajando del vehículo, es abordado por estos sujetos de manera bastante violenta, quienes incluso le hicieron cortes en sus piernas para poder sustraerle este monto de dinero. Un delito bastante complejo, bastante peligroso y que, como les decíamos, ha estado presente lamentablemente en el último tiempo. Las personas se están fijando un poco, estos delincuentes se fijan de qué manera van las personas a sacar el dinero y luego de eso comienza este seguimiento que termina lamentablemente muchas veces con delitos bastante violentos, como ocurrió en este caso. Un proceso que está en plena investigación. Se está tratando, por supuesto, de hacer el cruce de información respecto de las imágenes de cámaras de seguridad que pueden dar cuenta un poco de las vestimentas de estas personas, también del vehículo en el que se trasladaban, el que no portaba su placa patente, pero de igual manera se puede empezar ahí a hacer un lineamiento más o menos efectivo respecto de cuál habría sido después el lugar o el destino donde estas personas finalmente huyeron con este dinero que le sustrajeron a esta persona. Recordemos que es un hombre de 49 años que recién había hecho una transacción bancaria, un retiro de dinero, y que finalmente es abordado por estas personas en esa estación de servicio de la comuna de Renca. El jockey, como les decíamos, el gorro de una de estas personas puede ser una pieza clave para poder determinar quiénes fueron los autores de este violento asalto, que si bien esta persona fue amenazada inicialmente con armas para poder sustraerle el dinero, luego finalmente estos delincuentes incluso le aplicaron cortes en sus piernas y que finalmente terminó con lesiones leves, afortunadamente, esta víctima. Los invitamos a escuchar declaraciones de la Policía de Investigaciones respecto de este violento asalto y del trabajo que están realizando en este momento para poder dar con los responsables. Estamos investigando el delito de robo con intimidación y violencia y efectivamente llamado salidas de banco. Dentro del forcejeo de la víctima, en su desesperación, primero por no querer entregar su dinero porque es una situación normal, y en la situación de defenderse se le cae a uno de los delincuentes un jockey, un gorro, lo cual efectivamente se está levantando.
Ponía hincapié en eso que nosotros les comentábamos, la Policía de Investigaciones, este gorro que puede ser una evidencia clave, Karina, para poder finalmente tratar de saber quién es uno de los asaltantes de este violento robo que ocurrió ayer en la comuna de Renca. Es un proceso investigativo que está en curso. De momento nosotros señalamos que la víctima recibió estos cortes en sus piernas, pero afortunadamente fueron catalogados como lesiones leves una vez que fue atendido, pero lamentablemente estamos frente a otra situación, otro robo denominado como salida de banco y que configura quizás el actuar de los delincuentes que hoy en día están esperando a las personas una vez que hacen estos retiros de dinero para posteriormente asaltarlos. Claro, y con distintas estrategias. Hemos visto incluso que van utilizando, por ejemplo, ahora las cámaras de los celulares para sacar fotos de aquellas personas que ellos sospechan van con una gran cantidad de dinero, mandarlas hacia afuera y también a sus cómplices, de esa manera también concretar los asaltos. Así que hay que tener precaución y evitar manejar estas altas sumas de dinero, que es la recomendación que siempre hacemos, utilizar documentos bancarios de preferencia. Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes. Vamos a seguir revisando ahora la presentación que ya hizo el Ministerio Público contra Felipe Rojas por el crimen de la joven Fernanda Maciel. La Fiscalía le imputa los delitos de violación y homicidio y pidió cadena perpetua calificada en su contra. Sin embargo, la familia de la joven, aunque comparte esta petición, tiene diferencias en torno a los hechos que se le imputan y también a sus agravantes. Es un caso que conmovió a todo el país, el crimen de Fernanda Maciel, desaparecida en febrero de 2018. Fueron meses de misterio hasta dar con sus restos y un presunto responsable, Felipe Rojas, para quien la Fiscalía hoy pidió presidio perpetuo calificado. Tenemos cierta discrepancia en la relación de los hechos, no así en la pena que vamos a solicitar, la máxima pena que establece nuestra legislación penal. Es una acusación que tiene que estar sustentada por la evidencia y por toda la prueba que se dice tener respecto a eso. El Ministerio Público presentó la acusación contra quien fuera vecino y amigo de Fernanda, que permanece en prisión preventiva como el único imputado del asesinato desde junio de 2019. A este hombre se le inculpa de varios delitos, entre ellos violación con homicidio. Rojas obrando sobre seguro, ya que se encontraba solo en el lugar y aprovechando la relación de confianza que mantenía con la víctima, la superioridad de sus fuerzas, el estado de gravidez y contextura física de Fernanda Maciel Correa, se abalanzó violentamente sobre ella por la espalda, aplicando fuerza y evitando que pudiera oponer resistencia para luego acceder carnalmente a la víctima. Esto señala parte de la acusación de la Fiscalía Centro Norte, donde también se le imputan los delitos de aborto, ya que el asesinato provocó la muerte de la guagua que esperaba la joven, inhumación ilegal por enterrarla en esta bodega de Conchalí y de hurto por la sustracción de su celular. Estoy de acuerdo con lo que pide la Fiscalía, pero siento que todavía pueden dar más. Nosotros hemos hecho un largo trabajo. Siento que aún hay delitos que la Fiscalía no ha nombrado. Y es que el abogado de la familia de Fernanda asegura que habrían discrepancias en el orden de los hechos y que además existiría el delito de secuestro, así como otras agravantes que no fueron consideradas por la Fiscalía y que podrían aumentar la pena de Rojas. Estamos estudiando todavía la última parte de los hechos porque, de acuerdo a las pericias, Fernanda fue enterrada viva y por lo tanto estamos viendo en ese sentido, digamos, una agravante más a la situación o a los hechos que cometió el imputado. Una acusación que llega en la antesala de la audiencia de preparación del juicio oral, que podría realizarse en poco más de un mes. Un proceso marcado por errores en los procedimientos y que esperan con expectación todos los involucrados. Lo que queremos es que el Ministerio Público actúe con objetividad, que también la defensa puede aportar, porque en el propio relato del imputado, él devela cómo ocurrieron los hechos. Bueno, él está tranquilo esperando el juicio. Un nuevo hito en esta historia que a casi 4 años de ocurrida parece avanzar hacia un proceso que permita determinar las responsabilidades en este brutal crimen por el que el único imputado arriesga 40 años de cárcel. Bueno, lo siguiente ha tenido muchas repercusiones en las redes sociales y a nivel social también en general. La gobernadora del Maule, Cristina Bravo, criticó el gesto del senador Juan Antonio Coloma, quien le levantó el brazo contra su voluntad mientras estaban participando en una actividad presidencial en el nuevo Hospital Provincial de Curicó. Belén Saldías está con nosotros para contarnos de toda la polémica que esto ha desatado. A pesar de las disculpas que pidió el senador, pareciera ser que se siguen produciendo más repercusiones.
repercusiones, ¿no, Belén? Buenas tardes. Hola, sí, así es, tal como tú lo mencionas, a través de redes sociales principalmente se comenzó a difundir este video donde ocurrió específicamente en la mañana del viernes en una actividad presidencial donde se estaba dando inauguración a este hospital en Curicó, y en ese contexto, según lo que se ha podido saber en detalle, estaban para una foto ya en ese momento cuando el organizador del evento señala que deben levantar el brazo, y en ese momento se ve este gesto entonces de el senador Coloma agarrándole de cierta forma el brazo a la gobernadora del Maule, Cristina Bravo. Ella se refirió a esta situación porque causó bastante polémica y causó bastantes críticas, sobre todo en redes sociales. Ella señaló que en definitiva estaba molesta por la situación porque ella esperaba otra cosa en ese momento, en ese contexto, y es por eso que no estaba muy cómoda con toda la situación que se estaba generando con la actividad en particular, y fue por eso que ella no quería levantar el brazo y en definitiva hizo un leve gesto siendo agarrada por el brazo por el senador Juan Antonio Coloma. Pasemos a escuchar entonces lo que señaló la gobernadora del Maule. Vinieron a poner una placa. No estaba a gusto y se notó. Se solicita una fotografía de la actividad. Resuelvo no levantar el brazo para dar un saludo colectivo, del cual no soy parte. El senador levanta mi brazo en contra de mi voluntad, le manifesté mi malestar. Todas las personas que han normalizado este tipo de situaciones deben entender que la sociedad cambió. Rechazo profundamente cualquier acto que atente con el respeto irrestricto de la voluntad de las personas. Agradezco infinitamente las muestras de solidaridad y los miles de mensajes de apoyo. Bueno, la gobernadora del Maule se refiere a unas disculpas que el senador Juan Antonio Coloma publicó a través de su cuenta de Twitter, y en esta disculpa señala que él conversó en definitiva con la gobernadora, le pidió las disculpas correspondientes porque él señala que fue claramente inadecuado. Él señala también en esta declaración que él publica a través de su cuenta de Twitter que agradece sinceramente a Cristina por haber aceptado sus disculpas, y de todas formas está esta declaración de la gobernadora que señala que en definitiva se sentía muy incómoda y que los tiempos habían cambiado y que no había que normalizar este tipo de situaciones. Esto ha traído bastantes críticas desde el mundo político, principalmente desde la Democracia Cristiana, partido al cual pertenece la gobernadora Cristina Bravo. Una de ellas fue la diputada Joana Pérez, quien señaló en definitiva lo mismo, esta crítica, y que no se pueden normalizar este tipo de situaciones y que en definitiva no se pueden hacer y menos en un acto público. Pasemos a escuchar. Cristina Bravo, nuestra gobernadora del Maule, ha sido objeto de violencia política, de un machismo por parte del senador Coloma, y exigimos respeto y que se retracte públicamente por este hecho. Nosotros queremos erradicar todo este tipo de violencia, no solo en la política, sino todo espacio. Por lo tanto, lo rechazamos y exigimos respuesta para con Cristina, porque él no le haría esto a un gobernador hombre. Bueno, directamente la acusación es directa, ¿no es cierto?, al senador Coloma, y lo que llama la atención son los gestos, ¿no es cierto? De repente cuando nosotros hablamos de todo lo que ha avanzado en derechos, la igualdad femenina, que es una lucha permanente y ha sido una lucha permanente en los últimos años, y hay personas que tienden a evaluar eso como un gran avance. Se dice, uy, cuánto ha avanzado las mujeres y los derechos, hoy día pueden estudiar lo que quieran, pueden desempeñarse donde quieran. Bueno, son estos gestos los que dejan en evidencia que no se ha avanzado tanto, que se avanza de la boca hacia afuera, que se avanza en términos verbales, pero que al momento de entregar real igualdad o de tener igualdad de respeto frente a las personas, hay gestos que revelan que no es así. Y es eso lo que molesta hoy día a la Democracia Cristiana, Belén, al margen de que aquí me queda la sensación por las declaraciones de la gobernadora que ella ya había dejado en evidencia su malestar, que no se sentía grata. Y ante esa situación, el senador Coloma ya había advertido, no sé si lo conversaron en algún minuto y ella se lo dice verbalmente, pero por lo menos a él le queda claro que ella no está grata y por eso le levanta la mano también, ahora en un gesto que está absolutamente fuera de lugar, ¿no?
Claro, lo que tú mencionabas, se está criticando esta situación principalmente porque se dice si la gobernadora hubiera sido un gobernador, un hombre, él no habría actuado de la misma forma, y es una de las críticas que se da principalmente en la democracia cristiana, y uno de ellos y que señaló esto mismo que estamos mencionando nosotros fue precisamente el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Él señaló que esto no puede ocurrir porque fuimos consultados, le consultamos por esta situación, ¿qué habría hecho él? Y en definitiva él dice que reaccionó muy bien la gobernadora en su minuto, pero que en definitiva son hechos que no pueden ocurrir. Pasemos a escuchar entonces lo que señaló Claudio Rego. A mí me parece una falta de respeto tremenda, no solamente porque Cristina es la gobernadora, la máxima autoridad de la región. No me imagino que el senador Coloma se lo hiciera al presidente de la República, pero además porque es mujer. Yo creo que objetivamente nadie tiene que andarle tomando la mano a otra persona para hacerle ninguna cosa, ni siquiera por broma. El senador Coloma está viviendo en el pasado, no se da cuenta que en nuestro país los códigos de respeto y de conducta que tenemos que tener, no solamente con todas las mujeres, sino que también con las máximas autoridades de la región. No, yo no tengo nada para decirle cómo reaccionar, pero creo que la imagen es muy fuerte porque demuestra, yo creo, una actitud prepotente y falta de respeto. Bueno, entonces se espera que el senador Juan Antonio Coloma pueda dar una declaración más que lo que señaló él a través de su cuenta de Twitter, porque señalan algunos que esto es muy poco y que en definitiva hay una molestia que da a conocer la gobernadora Cristina Bravo a través de un video que lo comentamos anteriormente, pero él en definitiva se espera que él pueda entregar una declaración más ampliada, más de lo que puso en su cuenta de Twitter, que ha sido la crítica que ha surgido. Desde el gobierno también se espera que alguien reaccione a esto. Conversamos nosotros con el Ministerio de la Mujer, pero aún no tenemos una respuesta. El ministro Delgado señaló algo que en definitiva calificó esto como un error por parte del senador Juan Antonio Coloma, pero que había que quedarse entonces con las disculpas que él había dado a través de su cuenta de Twitter, pero en definitiva para muchos esto es muy poco y es necesario que pueda dar una nueva declaración más ampliada, como ya lo habíamos mencionado. Sí, presencial, Belén, también, porque el hecho reviste tal gravedad y ha sido tomado de tal manera también por la misma afectada, que dice haberse sentido pasada a llevar. Se le considera una falta de respeto que la verdad es que se queda corta una declaración a través de las redes sociales. Se hace necesario también escuchar al senador Coloma presencialmente entregando alguna explicación. Eso al margen de que me acabo de dar cuenta que hay otra persona que está a la derecha del senador Coloma en esta actividad, que levanta tímidamente la mano también, igual que la gobernadora, pero él hace el gesto con ella y no lo hace. Miren la otra persona, es un hombre que está a la derecha del senador Coloma, levanta la mano igual de poquito que la gobernadora. La gobernadora dijo no sentirse grata y hizo un gesto que era mediano nomás y un poquito de levantada la mano. Bueno, lo hace también la otra persona que está a la derecha, sin embargo el gesto no es el mismo para él. Así que esperemos, vamos a ver lo que pasa de aquí a la noche, a ver si se genera durante la tarde alguna intervención pública, ¿no es cierto?, del senador Coloma para explicar esta situación. Muchas gracias, Belén, por tu despacho. Buenas tardes. Vamos a revisar ahora dos tiroteos que se registraron en comunas como Maipú y en La Granja, donde los vecinos están muy atemorizados, denuncian que varios de estos impactos dieron en sus casas. El primero de los casos ocurrió cuando todos los niños incluso estaban jugando en la calle. Era un lugar tranquilo. O sea, yo creo que esto fue el colmo, lo que rebasó el vaso. A las 9:30 de la noche de este jueves, un vecindario completo en Maipú queda a merced de las balas. Más de 12 balazos. Ya se vieron involucrados varios vehículos y también un vehículo de un vecino que venía llegando de su trabajo. Indirectamente lo chocaron, se salvó milagrosamente de los disparos. No sabemos si fue intento de quitar un auto o fue un ajuste de cuenta. En este registro se ve como en medio de las ráfagas, prácticamente en la puerta de su casa, una de las vecinas se lanza al suelo. Imagínense quiénes en ese momento estaban en plena calle en la Villa El Abrazo. Empezamos a comunicar a través de los WhatsApp que mantenemos en la villa y había niños en la plaza muy afectados.
Y la verdad que quedamos con un temor tremendo sin saber si había una bala loca que había ingresado a algún domicilio y había afectado a algún vecino. Y poco tardó para que esa información apareciera. Uno de los proyectiles se dio en esta casa donde había una madre, dice, junto a su pequeño de 11 meses, haciéndolo dormir. Al momento se mantiene un domicilio con impacto balístico en el lugar, no se mantienen personas lesionadas por los impactos. Está investigando, estos individuos se encontraban movilizados en 2 vehículos desconocidos en el sector. ¿Cuántos niños han salido afectados? ¿Cuántas personas inocentes? Acá, gracias a Dios, al bebé no le pasó nada. A 1 metro de la cuna del bebé. Necesitamos que vengan, necesitamos una ley que cambie. La delincuencia ya llegó a un punto en que nadie la maneja. Es que ojalá habláramos de hechos aislados, pero esta semana, la primera del año, ha estado marcada particularmente por homicidios y una utilización indiscriminada de armas en las peores manos. En La Granja se vivió un episodio muy similar al de Maipú, donde quien va en este vehículo abre fuego con lo que pareciera ser una subametralladora. ¿Como una ráfaga? Sí, así como, no sé, unos 7, 8 de una citata. En la calle Isla Tierra del Fuego poca es la novedad, pues los enfrentamientos serían una constante y nadie se atreve a denunciar formalmente a quienes los protagonizan. Así directamente, no, te metí en problemas igual, pues y eso tú, yo tengo 2 niños, para acarrear a tu familia, acarrear problemas. Nacer ante eso se esconden nomás que hacen. No, pues ayer estábamos durmiendo y cuando suena pues nos escondemos, ¿qué vamos a hacer? Los vestigios de un ataque que habría sido hacia un domicilio quedaron a la vista. En ambos casos se pide ayuda a la autoridad por vecinos que se sienten atrapados por la delincuencia. Según la Subsecretaría de Prevención del Delito, el año 2021, las policías decomisaron un 20% más de armas convencionales y un 103% más de armas modificadas. Desde el gobierno dicen que una de las herramientas para perseguir a quienes hoy andan armados es la modificación a la Ley de Control de Armas, que ya fue aprobada por la Comisión Mixta. Esta ley permite actualizar la normativa actual, fiscalizar las armas de fogueo y también entregar mayores herramientas para perseguir e investigar el mal uso de estas. Cada uno de los registros sirve para poder llevar a cabo investigaciones en casos donde aún no hay detenidos y donde hay vecinos que solo dan las gracias de no haber resultado heridos. Bueno, el gobierno podría ajustar la forma de financiamiento de la pensión garantizada universal en los próximos días para destrabar su trámite en el Congreso, un trámite que además se ha visto complicado por el denominado impuesto a los superricos. Esa es la piedra de tope que se ha planteado hasta ahora, porque así como están las cosas podría llegar el caso incluso al Tribunal Constitucional. Ignacia Jiménez nos tiene los detalles de cuál podría ser la estrategia del gobierno para enfrentar este nudo ciego, ¿no es cierto, Ignacia? Buenas tardes. Sí, están complicadas las cosas para lo que va a ser la discusión del día lunes en la Cámara de Diputados. Se tiene que votar este financiamiento de la pensión garantizada universal y todavía no está claro qué es lo que va a hacer el gobierno. Ayer algo esbozaba el ministro de Hacienda diciendo que están abiertos a poder aumentar el financiamiento, hacer cambios, modificaciones a este proyecto de exenciones, pero eso podría ser en el Senado, si es que se aprueba el día lunes este proyecto en la Cámara de Diputados, porque ahí es donde seguiría el trámite legislativo. Está todo abierto porque sabemos que han existido presiones de ambos lados para sacar rápido el proyecto por parte del gobierno y el oficialismo y por parte de la oposición para poder unificar estos dos proyectos, el que crea la pensión garantizada universal y el que lo financia. Están las cosas un poco difíciles, podríamos decirlo, para este proyecto, considerando que el Ejecutivo lo que quiere es comenzar a pagar en febrero las primeras montos de esta pensión garantizada universal, que serían para los beneficiarios del pilar básico solidario. Sin embargo, si es que esto se complica en los próximos días en la discusión parlamentaria, podría no ocurrir ese escenario e incluso retrasarse ahí estos pagos. ¿Qué ha dicho durante esta jornada el gobierno? El ministro Delgado, el ministro del Interior, hacía nuevamente el hincapié que el acuerdo y un camino al diálogo todavía está abierto con los parlamentarios, y la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, iba un paso más allá y hacía un llamado directo a hoy día a los legisladores que están discutiendo estos proyectos a poder avanzar con celeridad, decía ella, para poder realizar estos pagos durante el mes de febrero. Los quiero invitar a que revisemos estas declaraciones que dan cuenta también hoy día de las presiones o de los diálogos que está más bien intentando hacer el Ejecutivo con los parlamentarios para poder sacar adelante esta iniciativa. La PGU
de acuerdo a los datos y el ingreso que ha hecho el gobierno al proyecto, está con financiamiento asegurado. Pero por supuesto, tal como lo ha dicho el ministro Cerda en la jornada de ayer, siempre está la voluntad de seguir conversando. Pero seguir conversando en términos del financiamiento que pueda necesitar la PGU en el corto plazo y siempre conversar con la responsabilidad necesaria. Y si avanza, como se ha presentado, ¿cierto?, en el caso de los súper ricos, por supuesto que ahí hay visos, ¿cierto?, de inconstitucionalidad que serán vistos en tiempo y en forma en las instancias superiores. Es importante aprobar prontamente la pensión garantizada universal. Si despachamos esta ley en el mes de enero, podremos estar pagándole a 1,5 millones de pensionados del Pilar Solidario en el mes de febrero y a los nuevos, a más de 604.000, ojalá en el mes de agosto. Si nos demoramos más y no despachamos en enero, es probable que recién empecemos a pagar en el mes de abril o mayo y quizás los nuevos deban esperar al 2023. Busquemos los acuerdos necesarios, la voluntad política, porque el tiempo es hoy. Bueno, es ese el estado en que está la discusión de la pensión garantizada universal y el gobierno lo que quería desde un principio es que esto se empezara a pagar ojalá en el mes de febrero y a todo máximo en marzo, ¿no es cierto?, que fuera lo antes posible. Sin embargo, la discusión en el Congreso no ha estado exenta de problemas, principalmente porque la oposición critica el financiamiento de esta medida y ha establecido en el último tiempo que no sería un financiamiento permanente. Por eso plantearon esta indicación en torno al impuesto a los súper ricos y por lo tanto de esa manera se ha planteado también que podría haber otro tipo de... algún otro tipo de indicación que pudiera subsanar esto, si es que no se quiere aprobar el tema de los súper ricos, ¿no, Ignacia? Sí, y ahí es donde está este escenario complejo, porque se abren dos aristas al final dentro de esta discusión. Una, que va a ser el Ejecutivo, si es que apuesta el día lunes por ingresar modificaciones a este proyecto para evitar que se apruebe este impuesto a los súper ricos o buscar también hay otra vía de financiamiento para este proyecto de pensión garantizada universal, o si esas indicaciones, esas modificaciones las deja para la discusión que se podría dar en el Senado. También está el escenario en que se apruebe este impuesto a los súper ricos y eso podría llevar todo este proyecto al Tribunal Constitucional, como decía el ministro del Interior. El escenario está abierto y hoy día desde el oficialismo y desde la oposición tienen posturas claras. Se va a discutir esto en el Congreso, en la Cámara de Diputados el día lunes y los quiero invitar a que revisemos parte de las declaraciones de los parlamentarios, que son los que van a tener que votar este proyecto el día lunes. Las vías de financiamiento que planteó el gobierno son insuficientes, son precarias, no sirven. Pero lo que estamos diciendo hoy día, busquemos la fórmula de encontrar el financiamiento para la pensión garantizada universal. Rafael, 138 votos, ninguno en contra, desde la oposición, para poder encontrar una solución a los pensionados. Ningún voto en contra. Y lo que estamos pidiendo hoy día es que racionalmente, y yo tomo las palabras del ministro de Hacienda, ¿no?, busquemos la fórmula, sentémonos a conversar de dónde encontrar las vías de financiamiento de largo plazo, que el sistema se haga, que tenga sustento, que sea sostenible en el tiempo. Lo que estamos discutiendo es ese 0,1 que no te lo alcanza a financiar el Pilar Solidario, sino que hay que ir a buscar nueva plata en otra parte. Y a eso el Consejo Fiscal Autónomo dice, la mejor forma no es retirar la plata que tú aportabas al fondo de pensiones, sino que busquemos otra. Y el gobierno ha dicho, vamos a ir por un impuesto a la ganancia capital del 10%. Ya intentamos llevarlo en conjunto una vez, como coalición, como gobierno, con la ley corta que mejoraba la pensión básica solidaria. Hubo problemas ahí, exigieron separarlo, en fin. Entonces, avancemos, lo pague quien lo pague. Por eso que están aquí. Claro, ahí se abren estos escenarios, el tema del financiamiento, que hay que ver cómo queda este día lunes después de la votación que se va a dar en la Cámara de Diputados y que podría ser clave para ver qué ocurre también en el Senado, donde se está discutiendo el proyecto que crea la pensión garantizada universal, porque son varios ya los senadores que están esperando ese proyecto para ver si es que se pueden tramitar en forma conjunta o al menos paralela en el Senado, que ha sido también una de las recomendaciones que ha
ha hecho el Consejo Fiscal Autónomo durante los últimos días. ¿Qué sucede todavía con este proyecto? Nada está claro. La intención del gobierno es poder despacharlo durante el mes de enero. Ellos dicen que hay financiamiento para poder comenzar a pagar durante el mes de febrero. Sin embargo, desde la oposición han dicho que quieren que esto quede más allá del financiamiento inicial, asegurado de que esta pensión garantizada universal va a tener una forma de pago garantizada de aquí a que exista el beneficio no solo durante el próximo año, sino en los próximos 30, 40 años en nuestro país. Claro, en una de esas no sirve, no es tan eficiente llegar al Tribunal Constitucional, porque ahí se alarga, ya sabemos harto, ¿no es cierto? La tramitación, se tiene que producir además exposición de los argumentos de parte y por lo tanto es mucho más largo el proceso. Así que en una de esas también o aprueban y sigue el gobierno adelante con el impuesto a los superricos o busca otra fórmula, ¿no es cierto?, de financiar lo que falta. Muchas gracias, Ignacia. Seguimos muy pendientes de este tema. Buenas tardes. Vamos a hablar ahora de la oferta de trabajo que crece en estos meses, aunque se trata de labores temporales que en muchos casos son reemplazos por vacaciones. El foco este año está presente en logística, en el área comercial y en la agricultura. Todos ellos desean con fuerza iniciar el año de una manera distinta a cómo terminaron el anterior. Me desvincularon de mi anterior trabajo. Fui jefe local y tuve que partir de cero nuevamente. No partí muy bien, pero todo cambio es para mejor. Eso, con optimismo se anhela un nuevo trabajo para este 2022. La búsqueda es diversa y la confianza en encontrar un empleo pronto también varía. O sea, lo que yo he visto ha sido como para entrar a trabajar, no como periodos cortos de reemplazo, casi siempre es como reemplazo, pero no, yo he visto para contrato. Hice en reemplazo por 5 o 7 días. La mayoría de las personas con el tema de la pandemia y con el tema del IFE que ya no tienen un presupuesto tan alto para salir de vacaciones. Lo que según este ex jefe de un local capitalino estaría jugando en contra de las ofertas laborales de vacaciones que buscan reemplazos para quienes están contratados. A pesar de esa percepción, analistas laborales aseguran que sí hay opciones de empleos de temporada. El rubro de la logística es un rubro que se mueve bastante en esta época, el agro también y el retail. Son los 3 principales rubros que yo te diría más demandados. En el detalle, por ejemplo, en el área logística deben prepararse continuamente para grandes eventos comerciales. El primero de ellos en pleno verano es el 14 de febrero, el que requerirá un intenso movimiento de bodegas y delivery. Según la empresa Adeco, existen en sus registros 300 vacantes para operarios de bodega, con sueldos que alcanzan los 530.000 pesos, además de 60 cupos para operadores de grúas horquilla, con una renta máxima de 600.000 pesos y 100 ofertas laborales para manipuladores de alimentos por hasta 550.000 pesos, pero hay más. Hay trabajos variados, principalmente administrativos y también hay profesionales. Los rubros de office obedecen principalmente a los reemplazos de vacaciones. Esta empresa cuenta con ofertas laborales para trabajos considerados de oficina como ejecutivos comerciales que pueden tener rentas de hasta 1 millón de pesos, mientras que promotores o vendedores también son requeridos durante el verano con salarios de hasta 380.000 pesos, muy similar a lo ofrecido para 25 personas que se desempeñan en atención al cliente. Son diversas las áreas que intensifican su oferta laboral en verano, ya sea por reemplazos por las vacaciones o porque este periodo es el pic de ventas para algunos sectores. Sí, he visto mucho, más que todo por la temporada de vacaciones, en regiones donde hay zonas costeras, playeras. Hay bastante movimiento, están buscando personal para trabajar en restaurantes. Son solo una parte de los trabajos que pueden encontrarse durante el verano, aunque lo ideal es que todo funcione tan bien que dicho empleo trascienda y que no sea solo uno de temporada, sino que el trabajo definitivo que muchos chilenos hoy desean para este nuevo año. Bueno, lamentablemente se ha mantenido el alza de casos de COVID-19 en nuestro país. Hoy día la cifra superó los 4.000 contagios y también preocupa el aumento entre los jóvenes. Paloma Ávila nos tiene el detalle de lo que se ha informado por las autoridades. Paloma, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, porque hemos sufrido un explosivo aumento de los casos de COVID-19 las últimas semanas y lo que ocurrió hoy es ya derechamente preocupante. Como tú ya lo mencionabas, alcanzamos los 4.380 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que representa al menos 2.450 casos más que hace una semana y además ese número también significa una positividad
positividad que alcanza un 5,13%, una cifra que además marca otro pic porque se trata de la cifra más alta en los últimos 6 meses. Los expertos apuntan, por supuesto, al ingreso de la variante Omicron a nuestro país, pero también a otros factores. Hacen énfasis que la falta de percepción de riesgo y también el relajamiento de los cuidados han tenido incidencia en estos altos números que hemos experimentado durante las últimas semanas. Como tú ya lo mencionabas también anteriormente, son los jóvenes quienes están siendo más contagiados, ¿cierto?, durante este último tiempo. La tendencia es de etaria, por decirlo de alguna forma, va entre los 20 y los 29 años. Ahí está la mayor cantidad de casos nuevos registrados, lo que representa un 24,7% del total de los contagiados. Dicen que además podría existir un pic, sobre todo por lo ocurrido durante las fiestas de fin de año, ¿cierto? Sabemos que ahí la mayor cantidad de jóvenes seguramente también se reunió con amigos y quizás no, según apuntaban los expertos, no tuvieron los cuidados necesarios. Eso además hay que sumarle, según lo que indicaban los entendidos, que fue el término de las clases universitarias y también en los colegios el inicio de las vacaciones, algo que también podría marcar un pic en las próximas semanas. Conversamos con la presidenta del Colegio Médico, Francisca Crispi, quien se refería a esta importante alza, y también con el infectólogo Carlos Pérez de la Clínica Universidad de los Andes y también de la Universidad San Sebastián, quienes mencionaban entonces cuáles podrían ser las causales de este aumento de los casos y por qué serían los jóvenes los más afectados. No es tarde para tomar medidas. Tenemos que, frente a este caso, frente a los números que hemos tenido un aumento explosivo de los casos, reforzar la red de salud. El fortalecimiento de la red es urgente. Tenemos casos muy problemáticos en la región metropolitana de hospitales como el Hospital Padre Hurtado, el Hospital Félix Bulnes, que hoy día están funcionando a una fracción de su capacidad. De los pabellones que tienen, una fracción de los pabellones están funcionando por falta de personal porque ha sido desvinculado, por dificultades en términos presupuestarios. Por lo que hoy día creo que frente a estos números y también frente a las expansiones desplazadas es fundamental el fortalecimiento de la red pública y también el testeo, trazabilidad, aislamiento. Y el grupo etario más afectado son los jóvenes entre los 20 y los 40 años de edad. Probablemente porque son los que más tienen movilidad, reuniones, probablemente en muchas situaciones no se cumplen las medidas de autocuidado. Existe también un porcentaje de ellos que no están vacunados y ciertamente, como saben que se trata de una infección más leve, a lo mejor le han perdido un poco el temor a esta infección. Así que mi llamado es a que se sigan cuidando. Eso en cuanto a los casos, pero también durante esta jornada se dio a conocer que el Ministerio de Salud está estudiando incluir dentro de las patologías GES al COVID-19. En junio debe emitirse un nuevo decreto de actualización del programa GES y desde el MinSal entonces iniciaron nuevos estudios para que el tratamiento y rehabilitación de los pacientes COVID tenga cobertura financiera, garantía de acceso y también oportunidad. La canasta que se evalúa incluye 500 prestaciones que abordan desde el diagnóstico de la enfermedad a terapias de larga duración. Recordemos que el costo de internación en promedio es de 6,3 millones de pesos, esto sin considerar todos aquellos pacientes que quizás necesitaron de terapia de rehabilitación, tanto de fonoaudiología o quizás también de kinesiología. Sin considerar las terapias, esto es el número que les habíamos mencionado, los 6,3 millones de pesos. Al ser el COVID-19 una enfermedad de alto costo, es entonces la principal razón por la que se está estudiando incluir esta patología también en GES. Escuchemos a dos doctores que conversaron con nosotros durante la mañana, Claudia Cortés e Ignacio Silva, quienes mencionaban la importancia o no, de si es que va a haber un cambio o no con la inclusión del COVID-19 dentro de las patologías GES. Hoy en día ha funcionado esta integración pública-privada que ha sido muy buena, que ha funcionado muy bien en el país para que todas las personas que requieran hospitalizarse tengan una cama. No tengo muy claro qué significa que
qué garantía se le va a entregar a las personas para que esto se considere GES. Hay que pensar en algo que es bien importante, sí, que es la rehabilitación. Existe el COVID prolongado, que son los síntomas y las molestias que quedan algunas personas después de haberse ya recuperado, de no tener el virus y no estar contagiando, pero que eran algunos con sintomatologías neurológicas, musculares, y eso va a requerir rehabilitación. Si el GES se enfoca a ese punto, es un gran avance. Además de que estoy súper de acuerdo con la cobertura del COVID prolongado y que es una patología que hemos hasta ahora subdiagnosticado y no le hemos dado la importancia y probablemente nos dé que hacer durante varios años. También la cobertura económica 100% a la enfermedad. Hay personas que se han endeudado en base al COVID, ya sea tanto en lo público como en lo privado, por la enfermedad, por la rehabilitación, etcétera, y creo que eso sí tenemos que hacernos cargo como país. La importancia entonces de la rehabilitación de los pacientes COVID sería entonces la razón por la cual las autoridades sí quizás deberían considerar finalmente poner al COVID-19 como una patología GES, pero la determinación final va a pasar por el Consejo Consultorio GES y también por el Ministerio de Hacienda, pero de todas formas sabemos que este año asume un nuevo presidente, Gabriel Boric, y será finalmente su gobierno el que decida si es que sigue adelante o no esta medida. Claro que sí, con todas las decisiones que implica, ¿no es cierto?, enfrentar una pandemia y de las que tendrá que hacerse cargo el próximo gobierno. Muchas gracias, Paloma. Buenas tardes. Vamos a revisar lo que ocurrió y lo que captó un Casa Noticias, que es una conducta vial que ha provocado mucha polémica. Se trata del traslado de un perro en una camioneta en una autopista y en estas condiciones. Daniela Herrera nos tiene todas las repercusiones que esto ha generado. Daniela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Claro, se trata de un registro que nos envió una Casa Noticias donde se ve concretamente a un perrito que está siendo trasladado en el pick-up de una camioneta sin la seguridad correspondiente. Si bien la Casa Noticias y se ven las imágenes que el perrito lleva un arnés, ustedes pueden ver en las imágenes que él camina libremente con la posibilidad de que él pueda saltar, provocar un accidente de tránsito también y por supuesto causar daños al animal. Se trata de un registro que ella capta en el peaje Freire, en la Ruta 5 Sur. Ella nos señalaba que encaró a la conductora y a la familia también que llevaba a este perrito. Sin embargo, ella decía que lleva habitualmente al perrito en una caja transportadora que en ese momento se encontraba abierta. Sin duda es una irresponsabilidad y esto también nos hace un llamado a que si vamos a salir con nuestras mascotas, si las queremos, por supuesto, tenemos que hacerlo de la manera más segura y responsable posible. Claro, la pregunta ahora es cómo entonces se debe transportar de manera segura y de manera correcta a nuestras mascotas. Sabemos que a nosotros nos gusta, los que queremos a los animales, llevarlos con nosotros. Al menos en Chile, el transporte de mascotas de vehículos está normado por la ley de tránsito y no hacerlo de acuerdo con la ley puede significar una multa entre 0,2 y 0,5 UTM aproximadamente. Nosotros conversamos con Alberto Escobar, él es gerente de Automóvil Club de Chile, quien se refirió concretamente a este video y qué es lo que estipula la normativa en Chile con respecto al traslado de mascotas. Escuchemos. En el caso específico de traslado de mascotas en los pick-up de las camionetas, es decir, en el lugar destinado a la carga, primero que nada la ley, si bien es cierto un poco ambigua porque dice que debe ir debidamente asegurado, yo consideraría que solamente con una caja de traslado adecuada. El resto, antes que la ley de tránsito, me parece una tremenda crueldad y un descriterio con los animales, porque en definitiva son seres vivos tan vulnerables como un ser humano. Y al llevarlo suelto, es como llevar un niño suelto, va a salir arrojado por el pick-up, va a salir volando y va a resultar muerto o seriamente lesionado. Recuerden que la rigidez de los pick-up de las camionetas hacen un efecto como de un trampolín, por lo tanto es más fácil aún que salte ya sea un perrito o un ser humano, por eso tampoco se pueden trasladar, por ejemplo, trabajadores en el pick-up de la camioneta.
Bueno, ¿qué es lo que dice concretamente la ley de tránsito? En su artículo 80 dispone que se prohíbe el transporte de animales domésticos, primero en los asientos delanteros de los vehículos, lo que generalmente vemos en las carreteras, mucha gente con sus perritos, sus mascotas adelante. Bueno, eso es una infracción y no se debe hacer, siempre trasladarlos en la parte trasera, pero queda bien ambiguo y abierto lo que pasa con el pick-up de la camioneta, porque señala que cuando estos sean transportados en la parte trasera de la camioneta u otros vehículos abiertos, deberán ir suficientemente asegurados con arneses especiales. Claro, el concepto arneses especiales también queda abierto, sin embargo, nosotros consultamos también al Colegio Médico Veterinario, que nos señalaba que idealmente este arnés debe ser de doble sujeción, es decir, que el perrito tenga 2 puntos donde esté correctamente amarrado para evitar que pueda tener mayor movimiento o, por ejemplo, saltar del vehículo, completamente distinto, por ejemplo, lo que estamos viendo en el registro donde el perrito se mueve libremente. En el caso de los buses, por ejemplo, regionales o interurbanos, todo va a quedar a criterio del conductor, así que atención a aquellos que quieren, por ejemplo, viajar con su perrito en alguno de este tipo de vehículos. El artículo 91 dice que se admiten animales y canastos, pero generalmente va a quedar a criterio del conductor y de la empresa. Escuchemos a algunas personas con las que nos encontramos concretamente en el terminal que llevaba a su perrito. Conocimos a Cookie, que por primera vez viajaba en un bus interurbano. Escuchemos. Encuentro que es una forma muy riesgosa de trasladar a las mascotas de esa manera, porque si ocurre, por ejemplo, un accidente o pasa algo, es riesgoso para las personas que van dentro del auto y también para el animalito, porque los animales tienen derecho al igual que nosotros, somos igual que las personas. Claro, ahí Betsabe llevaba a su perrito en una caja transportadora, en un bus interurbano, no tuvo mayores problemas y la verdad es que en general la gente se preocupa de este tipo de situaciones y la verdad es que fue generalizada esta condena a cómo esta conductora llevaba a su perrito en el pick-up de la camioneta. Escuchemos también a otras personas que generalmente también viajan con sus mascotas de vacaciones y a ver cómo lo hacen de una manera segura y responsable. O sea, tengo que hacer unos trámites en la aerolínea, con sus cajas de sus caniles de transporte y tienen que tener ciertas características. Y ellos tienen que llevar como un certificado de veterinario que está todo ok con ellos, todas sus vacunas al día, su condición de salud todo bien y tiene que estar firmado por él. ¿Y ellos han viajado desde chiquitito en avión? Sí. ¿Están acostumbrados ya? Sí, pero igual se ponen nerviosos. El perrito tiene que ir en un canil. Tal cual. Sí. Tiene que ir dentro de un canil y el canil asegurado, que el canil no se mueva, no puede ir suelto. Lo acostumbré desde chiquito, en realidad lo tengo hace 2 meses, he salido con él 2 veces y se acostumbró rápido. ¿Y a dónde viajan, por ejemplo? ¿Son tramos largos? En Valparaíso. Claro, lo importante es hacerlo entonces de manera responsable. Si vamos a salir con ellos es porque los queremos y claramente no queremos que sufran algún tipo de accidente, ni menos provocar algún tipo también de accidente en la carretera. Claro, es esa la conciencia que hay que tomar y el cuidado, ¿no es cierto?, con que tienen que ser transportadas nuestras mascotas, así que sin duda se agradece además que una casa noticia nos haya hecho llegar esta imagen, porque de esa manera también podemos poner de relieve el tema. Muchas gracias, Daniela, buenas tardes. Vamos a hacer a esta hora una pequeña pausa comercial, pero tenemos una invitación muy especial que hacerle para esta noche en nuestra edición central. Domingo. Operación Cannabis. Los operativos en cerros y quebradas para erradicar plantaciones de marihuana. ¡Míralo al suelo! ¡Míralo al suelo! ¿Se encuentra detenido? Las mafias de cuidadores y pistoleros que exponen sus vidas para cuidar la droga. Instalan campamentos, contratan gente que cuida estos lugares de manera armada. Los efectos de las nuevas plantas manipuladas en Chile. Es una sustancia extremadamente adictiva comparada con la marihuana, por ejemplo, que se consumía en la década del 70. Reportaje a fondo. Carlos Grech ya está con nosotros para revisar actualidad internacional también, lo que ha pasado en todo el mundo y partiendo por las cifras, ¿no es cierto?, de contagios COVID. Carlos.
Sí, un récord de casos globales, Karina. En un solo día se registraron 2,6 millones de contagios, lo dijo la Organización Mundial de la Salud, indicando que esta curva de casos continúa un ascenso exponencial. Y esto tiene que ver, claro, con la variante Omicron. Y eso ha hecho que la curva de casos se casi triplique a la que había antes de la ola anterior, ligada a la variante Delta, que hablaba de cerca de 900.000 casos diarios, 2,6 en este caso, y subiendo. La buena noticia dentro de todo, buena entre comillas, pero al menos se habla de una curva bastante más estable en los fallecimientos, 8.100. ¿Por qué decimos que podría ser, entre comillas, una buena noticia? Porque eventualmente se habla de esta variante Omicron ya con una evidencia latente de que los casos más graves no están relacionados con Omicron, salvo que las personas no estén vacunadas. Ese es el índice esencial. Si las personas están vacunadas y son afectadas con la variante Omicron, lo más probable es que haya una evolución positiva médicamente. No así si no están vacunados, es lo que han dicho los expertos. Hay un cálculo que hizo la agencia AFP y que entregó la cifra de 300 millones de personas contagiadas desde que comenzó la pandemia a fines de diciembre del 2019. Mientras tanto, en Argentina, el gobierno de Alberto Fernández ya ha anunciado que no está entre sus planes tener nuevas medidas restrictivas. No va a renovar aquellas restricciones que existen y que por ahora son bastante más endebles de lo que había en torno a las restricciones del año pasado. Es decir, hay más flujo de personas, por ejemplo, en distintos lugares, y esto no obedece a las cifras de COVID, sino que dice que las autoridades locales, las autoridades de las provincias como Córdoba y Santa Fe ya están tomando las medidas y por lo tanto no habría necesidad de hacer algo a nivel federal, ¿no? A nivel nacional en Argentina. Se ha hablado, sí, de los récords. En 7 días un crecimiento de un 131% de la curva y ayer y antes de ayer más de 100.000 casos con una positividad que es muy alta, 57,6%. Es demasiada la positividad en relación, por ejemplo, a lo que vivimos en Chile, y por lo tanto hay que poner atención. Pero si esas cifras preocupan en Argentina, esta imagen que van a ver ahora no tiene nada que ver con la escena que hoy vive el país trasandino. Estos son balnearios durante esta semana, los últimos 2 días, en Mar del Plata y también en Pinamar, la playa grande de Mar del Plata y el balneario de Pinamar, que es lo que están viendo en este momento exactamente. Se llaman After Beach, Karina, y es insólito que se registren porque las cifras de COVID aumentan, pero ustedes ven allí que las personas obviamente no respetan distancia y tampoco usan mascarilla. Protocolos COVID cero en las playas de la costa atlántica argentina. Claro, y lo que se ve es población muy joven, que es el foco, por ejemplo, acá en nuestro país, del aumento de los contagios también. Es la población que más ha subido en el último tiempo. Entonces, eso es lo que preocupa, la falta de conciencia respecto al momento que estamos viviendo, ¿no? Claro, hay gente que dice estamos cansados de las restricciones, es verano, hace calor, queremos salir, pero ya el año pasado las personas decían lo mismo y había mayor conciencia de lo que exactamente se estaba viviendo. Este verano parece ser que las personas ya no están con la misma conciencia de que esto no se ha acabado, sí, de que hay que mantener ciertas restricciones para cuidar todavía a las personas mayores, es decir, nada ha variado más allá de las cifras que puedan ser de personas fallecidas, que puedan ser menores, digamos. Claro, y lo que llama la atención es que también las autoridades permitan este tipo de reuniones, porque acá, sí, ¿te acuerdas? No sé si tú recuerdas que también se hacían en Reñaca una fiesta estilo Sunset, claro, pero en locales comerciales. Muchas veces también, no directamente en la playa como estamos viendo aquí, pero tienen las autoridades todas las posibilidades a la mano de poder restringir el acceso a ese lugar y por lo tanto evitar que se congregue tanta gente, ¿no? Sí, se lo preguntaron a la ministra de Salud y ella dijo que por ahora las restricciones a nivel federal se mantienen. Mientras tanto, en Brasil hay polémica porque el gobierno incluyó la vacunación infantil, que es algo que ya ocurre en nuestro país, ocurre en muchos países del mundo, la vacunación a los niños, como una estrategia contra el COVID, pero el presidente de ese país está en contra de la medida de la propia autoridad sanitaria. Es insólito lo que ocurre con Jair Bolsonaro, quien además en una radio de Pernambuco cuestionó la decisión de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de autorizar la vacuna para niños y niñas de entre 5 a 11 años. Minimizó los efectos del virus en este grupo. A ver, Bolsonaro lleva 2 años minimizando los efectos del COVID en general y minimizando también la campaña de vacunación
vacunación y tomando su propio tratamiento, que solo él y un grupo muy acotado cree que es esta hidroxicloroquina como válida, y por lo tanto hay preocupación por el mensaje que está dando Jair Bolsonaro en torno a esta vacunación infantil, porque además le toca a él mismo, es su propio caso. Ya ha dicho que su hija de 11 años no va a recibir la inyección, es algo que ha dicho el propio mandatario, y además pide perseguir a las propias personas sanitarias de la Anvisa, de la agencia, que han permitido esta medida. Ahora él podrá decidir sobre la salud de su hija, pero aquí lo que está en juego es la salud del resto de la población infantil de su país. Afortunadamente en Brasil existe el mecanismo como para que las autoridades independientes del presidente puedan tomar la decisión, porque si no estaría peor. Claro, los gobernadores tienen muchísima potestad en ese sentido, y también la propia agencia sanitaria Anvisa. Escuchemos a Bolsonaro. ¿Você tem conhecimento de una criança de 5 a 11 años? Les pregunto, ¿saben de algún niño de 5 a 11 años que haya muerto de COVID? Yo no. ¿Van a vacunar a sus hijos contra algo que puede contagiar a alguien más joven, casi sin tener posibilidad de morir de eso? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es el interés de Anvisa? ¿Cuál es el interés de los tarados por las vacunas? ¿Es por su vida? ¿Es por su salud? Si lo fuera, estarían preocupados de otras enfermedades en Brasil, y no lo están. Una fake news de Bolsonaro, derechamente, porque sí están preocupados de otras enfermedades, además del COVID, por supuesto. Bueno, hablemos de lo que está pasando en el volcán Wolf. Este queda en las Islas Galápagos, en este archipiélago, donde este macizo mantuvo 7 años de calma y entra en erupción nuevamente. De acuerdo con la dirección del Instituto Geofísico de la zona, la actividad comenzó el jueves por la noche. Esas son precisamente las imágenes del inicio de la actividad volcánica, emitiendo lava y nubes, pero lo que preocupa es el entorno de este volcán. Allí ustedes ven a las iguanas rosadas, especies únicas en el mundo, viven solamente allí, en ese hábitat, en Galápagos, y están en peligro de extinción, y por lo tanto cualquier actividad volcánica y irrupción de lava sobre sus territorios las pone además en riesgo, porque los especialistas han calculado 211 iguanas rosadas en ese lugar, además de las tortugas gigantes en este patrimonio natural de la humanidad. Tormentas de nieve en Estados Unidos que provocan accidentes, y miren, esto pudo ser mucho peor. Un policía va caminando en la carretera en Wyoming, se percata que aparece un auto a toda velocidad. Vamos a sacar la wincha, el GC en este instante, para que ustedes vean con mayor claridad el momento en el que este policía va por la carretera caminando, ahí está, y se percata que viene un auto resbalando, ¿no? Derrapó debido a la nieve, y ahí está. Escapa por centímetros de ser atropellado a toda velocidad en la carretera de Wyoming. Alcanzó a esquivar justo a tiempo el auto en medio de nevazones que han provocado tacos gigantescos, accidentes y mucho más. Y al principio había escapado para el lado contrario, pero menos mal que alcanzó a enmendar el rumbo. Era una mala decisión, definitivamente. Sí, tuvo un mal reflejo al principio, pero después se puso al día. A propósito de hielo y de nieve, en este caso, una cuenta de Twitter que se llama Bust Outdoor viralizó este video que ha llamado muchísimo la atención. Es una colonia de pingüinos en medio de una placa gigante de nieve, y ustedes van a ver allí que de pronto comienzan los pingüinos a reunirse, salvo uno que quedó un poco alejado, y la placa gigante de nieve comienza a alejarse, se resquebraja. ¿Ya está confirmado entonces que es real? Porque yo vi ayer esta imagen y dudé, y busqué la fuente y no la encontré, entonces dije, a ver... Arial 12 es la fuente. Ya. No, en este caso el video es real. Ya, pero Carlito. Es real, pero... Malo el chiste. Es real, pero claro, todavía están... la cuenta Bust Outdoor no especifica cuál es el lugar del Polo Sur donde estaban estos pingüinos. Porque yo decía, y si lo hicieron por computación, yo que dudo de todo, con formación de periodista, ustedes saben, ¿no es cierto? Bueno, en su casa, yo me imagino que más de alguna persona habrá dicho lo mismo, entonces por eso también buscaba Vale la pena dudar, pero aún así, este video... sirve para llamar la atención sobre los pingüinos de Magallanes, por ejemplo. Hay un estudio que publicó recién la Universidad de Washington y dice que hubo una muerte masiva de al menos 354 pingüinos en 2019 cuando hubo una ola de calor. Así es que no es algo para dejar alzar esta imagen de todas formas. Y esto podría ser efecto del calentamiento global también. Obviamente. Imágenes maravillosas que tienen que ver también con el hielo y la nieve para cerrar este segmento. Un festival internacional en Harbin,
una gran provincia de China, con un evento que todos los años se realiza, que reúne a los mejores escultores en hielo del planeta. Es un paraíso invernal de 820.000 metros cuadrados. Ustedes saben, en China hay espacio y lugar para hacer muchas cosas muy grandes, así es que el Festival de Hielo y Nieve se hace a lo grande. 70 canchas de fútbol, ese es el equivalente al tamaño de este festival que ustedes están viendo ahí en pantalla y que va a estar abierto hasta finales del invierno. Este año, por supuesto, con la temática de los Juegos Olímpicos de Beijing para llamar también a los visitantes. Tienen que ir más de un día entonces a visitarlo para poder recorrerlo completo, ¿no es cierto? Claro, pernoctar allí no sé si se puede. No, estaría difícil por el frío. Muchas gracias, Carlos, por este bloque internacional. Y con estas imágenes hacemos una pequeña pausa comercial. Regresamos de inmediato, espérenos. Bueno, ya vamos camino a los 30 grados de calor este sábado acá en la región metropolitana y hay municipios que están abriendo sus piscinas públicas, pero con extremas medidas sanitarias. Javiera Salazar nos va a contar cuáles son estos requisitos para poder disfrutar de las piscinas que son públicas. Javiera, buenas tardes. Claro, buenas tardes, Karina. Tal como señalas, hay algunos municipios que ya están abriendo sus piscinas, como por ejemplo Estación Central, que hoy día de hecho reinauguró o hizo la inauguración principal de su piscina en el lugar municipal de la comuna. Y justamente después de 2 años cerradas por la pandemia, reabrió sus puertas con instalaciones mejoradas y de alto nivel. También la entrada para todas las personas que vivan en Estación Central es gratuita, siempre y cuando tengan que inscribirse previamente a través de las organizaciones comunitarias para formalizar, para finalmente como mejorar el sistema de comunidad. De esta forma también hay clases dentro de la piscina que uno puede inscribirse previamente viendo el calendario diario que tiene la comuna, y entre ellas hay clases de hidrogimnasia para las personas mayores y también hay clases de natación para que los niños aprendan a nadar en estas vacaciones. De esta forma también pueden disfrutar de las vacaciones sin salir de Santiago, una alternativa gratuita para la gente que vive en las comunas, y también de esa forma lo pueden pasar de forma más entretenida posible, solo acudiendo al lugar donde digan estos calendarios. Claro, dentro de las actividades también, dentro de esta comuna, el alcalde Felipe Muñoz nos señaló que hay varias alternativas también y tienen que estar sumamente atentos a las fechas que estén dando a través del municipio y a los lugares donde ellos van a estar señalando que van a haber actividades de todo tipo para este verano. Sí, claro, para nosotros es fundamental que las personas cuenten con pase de movilidad. Vamos a estar midiendo también la temperatura, respetando también los protocolos en términos de distanciamiento social. Las personas que ingresan también tienen que acreditarse y tiene que ser concordante con la lista que se entregó, de manera a poder mantener la trazabilidad de las personas que ingresaron. Estamos muy pendientes también de que se cumplan los aforos tanto dentro de la piscina como dentro del recinto, así que también van a haber personas funcionarios nuestros que van a estar pendientes respecto a que eso se pueda cumplir, de manera de poder garantizar que las personas no solamente lo pasen bien, sino que lo pasen bien de manera segura. Claro, ahí lo decía entonces el alcalde, el aforo es de 250 personas, por ejemplo, para la piscina municipal de Estación Central, y cambiándonos también de comuna y otras alternativas también, nos fuimos también a Maipú. Ahí estuvimos en el parque también municipal de Maipú. Ahí habían juegos para los niños, juegos acuáticos. La piscina estaba cerrada, sin embargo, estaban estos juegos acuáticos. También hay gente haciendo kickboxing, baile entretenido, y así también hay quinchos para que la familia pueda acudir, y de igual forma que en Estación Central hay previas inscripciones también a través de, en este caso, de las juntas de vecinos. Para esa forma también cuidar los aforos que hay dentro de los lugares, y que pese a que es de un área libre y al espacio libre, por decirlo así, hay aforos determinados para que las familias acudan de forma más segura y lo más tranquila posible. También hablamos con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, que nos señalaba que no solamente está este parque funcionando, sino que también hay 21 puntos más, que son los 21 barrios que están en Maipú, para que en cada uno de ellos hay distintas actividades para este verano, y no solamente en el mundo acuático, sino también incluso de anime. Escuchemos lo que nos señalaba. Si estamos lanzando el plan Maipú en verano, son más de 200 actividades deportivas, culturales, educativas y medioambientales que vamos a estar haciendo en los 21 barrios de Maipú. Tenemos el Festival Santiago a 1000, escuelas de verano, un festi anime, más de 48 talleres deportivos,
Toda la información la pueden encontrar en www.maipuencomún.cl para que vivamos un verano en comunidad, con diversión, con entretenimiento, pero también de forma segura y respetando, por supuesto, todas las medidas sanitarias para que este verano se viva en nuestra querida comuna de Maipú. Todas las actividades necesitan previa inscripción en nuestra página que les acabamos de dar. En el caso del parque, por ejemplo, se hace por medio de las juntas de vecinos, donde hay un aforo máximo permitido, dando cabida a 3 juntas de vecinos por día, donde ellos inscriben previamente presentando el pase de movilidad de todas las personas que van a ingresar al parque. Eso nos permite tener un aforo controlado, saber que todos cuentan con su pase de movilidad y también permitir el ingreso a todas las juntas de vecinos de la comuna, haciendo así más equitativo y justo el acceso a este parque. Claro, ahí lo señalaba entonces el alcalde, hay que tener bastante cuidado con el tema de los aforos, es por eso que hay que revisar constantemente las páginas, como ahí él señalaba, la página de Maipú, para revisar cuántas personas pueden acudir a los centros donde van a estar este tipo de actividades para el verano, y también hay que estar atentos porque, ya sea en Estación Central como en Maipú, las dos alternativas que le estamos dando para este verano, hay que presentar el pase de movilidad. También ese es el llamado por parte de los alcaldes a que las personas rezagadas puedan vacunarse y de esta forma poder disfrutar de la mejor manera este verano en Santiago, que tan caluroso, y refrescarse también de la mejor manera y en familia. Claro que sí, ponerse al día para tener el pase de movilidad vigente. Muchas gracias, Javiera, por toda la información. Buenas tardes. Vamos ahora a la quinta región porque están en una jornada con cielos nublados, pero además se han registrado protestas de los cocheros de Victorias en Viña del Mar, luego que se hiciera efectivo el decreto que prohíbe su funcionamiento en la ciudad jardín. Pedro Garrido nos va a contar en qué han consistido estas protestas y, por supuesto, qué alternativas tienen también los cocheros después de la entrada en vigencia del decreto. Pedro. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Karina. Sí, ha sido bastante lamentable lo que ocurrió con los cocheros acá en Viña del Mar. Ellos ya llevaban varios meses con sus trabajos suspendidos, pero finalmente durante la jornada de ayer salió este decreto que anula los decretos anteriores que les permitían, por ejemplo, circular en las inmediaciones del sector de Avenida Perú, también calle San Martín. Muchos recorridos incluso se iban a otros sectores recorriendo el Palacio Carrasco, el Museo Funk. Todo esto un claro atractivo turístico que tenía la ciudad jardín. Hay opiniones encontradas. Grupos animalistas, también vecinos, aseguran de que esto literalmente es maltrato animal, pero otras personas, de hecho lo pudimos comentar y ver hoy día en la mañana, firmaron documentos, firmaron una lista que tienen los propios cocheros para pedir una solución a esto. Se hablaba por mucho tiempo de mecanizar lo que son los coches, básicamente con combustible o con energía eléctrica, y esto no se pudo concretar. Conversamos con los cocheros durante esta mañana, están bastante sentidos porque literalmente quedan de brazos cruzados, no pueden trabajar y por mucho tiempo han tenido que sobrellevar estos gastos con ahorros, ya ahorros que se están acabando y que no tienen más recursos para poder llevar el alimento hasta sus casas. Pasemos a revisar qué nos comentaban esta mañana. Bueno, para nosotros es lamentable esta actitud autoritaria y dictatorial de parte de las autoridades municipales. Nosotros pensábamos que podía haber un consenso con respecto a ese decreto alcaldicio que está vigente todavía. Nosotros hemos buscado el diálogo, no ha habido una mesa técnica de trabajo tripartita, que es lo que más deseamos, y lógicamente que no han dicho la verdad, ellos no nos han hecho ofrecimiento de plata, de ninguna, ni nosotros les hemos pedido a ellos ninguna plata por los valores de los coches. Todo ha quedado ahí en ascuas siempre porque no hemos llegado a conclusiones algunas. Porque la idea nuestra es circular por la ciudad de Viña del Mar. La idea nuestra es que se mantenga esta tradición en la ciudad de Viña del Mar que ha estado por más de 120 años. Bueno, Karina, una manifestación pacífica que están desarrollando los cocheros. Son cerca de 10 las Victorias que están justamente en calle Los Héroes, donde se emplazaban habitualmente para poder trabajar y que se van a mantener ahí a la espera de una solución de parte de la autoridad. Todavía ni siquiera han podido conversar con la alcaldesa para saber qué va a ocurrir con ellos ahora que quedaron de brazos cruzados. Tienen que alimentar a los animales, pero también tienen que llevar alimento hasta sus casas. Claro, esperemos que se concrete por lo menos la mesa tripartita, que puedan conversarlo y llegar a una pronta solución también para ver en qué medida pueden canalizar también su fuente laboral, ¿no es cierto?, que es sin duda una de sus preocupaciones. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes.
Hacemos una pausa comercial a esta hora, regresamos de inmediato para seguir revisando otras informaciones cuando vemos imágenes del Parque Metropolitano. A esta hora hay 27 grados en Santiago. Espérenos, ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta para revisar también lo que está pasando en el sur de nuestro país en esta época de verano. Por ejemplo, en la ciudad de Pucón, donde está José Miguel Mardones, que nos va a contar cómo se combina ya el verano, además, con las actividades deportivas que están tan presentes en Pucón, ¿no? ¿Cómo está, José Miguel? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenas tardes. Estamos en Pucón desde el día de ayer, temperatura súper alta. Ayer nos recibió con 30 grados, ahora estamos acercándonos ya a los 27, así que el sol comienza a quemar y créeme que el bloqueador se convirtió en el mejor aliado de nosotros, al menos en esta estadía. Mira, estamos en el centro de Pucón, en la calle Fresia. Tú sabes que en esta comuna se concentra la mayor cantidad de los servicios en poquitas calles, es una ciudad súper caminable. Estamos viendo algunos de los restaurantes que hasta ahora, por cierto, ya reciben a muchos comensales y Felipe Gamer nos está mostrando ahí como muchos de ellos están con la indumentaria deportiva, porque tú lo decías en la presentación, en esta ciudad, sobre todo este fin de semana, se está mezclando mucho lo que es el turismo, los servicios, la gastronomía rica, con mucha preparación mapuche. Por ejemplo, ayer nos comimos un ceviche que tenía productos originarios de la Araucanía mezclados ahí con los sabores peruanos, pero por cierto también mezclado con el deporte. Este fin de semana es de Ironman, después de 2 años se vuelve a realizar esta competencia que pertenece al circuito mundial, que para quienes clasifican genera puntos para una competencia mundial que se desarrolla en el estado de Florida, en Estados Unidos, y que sin lugar a dudas congrega la atención y trae mucha gente a esta comuna de la región de la Araucanía. Conversamos con turistas y te quiero invitar a que escuchemos, porque precisamente hablan de cómo situaciones como estas reactivan el turismo después de un periodo que ha sido bastante difícil en medio de la pandemia. Así es que escuchemos a lo que nos dijeron algunos turistas sobre esta reactivación aquí en la comuna de Pucón. Llegamos el miércoles. ¿Y cómo lo han pasado? Súper bien. Ajá, ¿y se están quedando por acá cerca? Cerquita, sí, cerquita, mijito. Ando con mi nuera, con mi nieta, con mi hijo. Estamos desde ayer. Ajá, ¿han venido por el Ironman y también a vacacionar? Ironman y mi yerno compite. Así que estamos paseando con las nietas y todo. Ahora pudimos tomarnos un tiempo para alimentarnos de la energía y aprovechar el sol estos días bien lindos. Se come muy bien acá. Así que el Casillo es un lugar clásico acá en Pucón, referente. Se acaba. Y ahí escuchábamos a algunos de los turistas, Karina, que como te decía, se han hecho parte de esta reactivación del turismo. Nos decían algunos emprendedores de la zona que, por ejemplo, el año nuevo fue súper bueno. Esperan lo mismo este fin de semana con el Ironman. Hay proyecciones para el 14 de febrero y durante todo el mes, del segundo mes del año, que es febrero. Así es que hay mucha expectación. Y por cierto, mucho también buena onda pensando en el Ironman. Vas a competir una vez más. ¿Cómo estás? Sí, por supuesto. Nos hemos preparado 2 o 3 años. Con Team Busto, bueno, saludo a Team Busto, saludo a Cristian Busto, saludo a mi familia, a mis hijos y bueno, tranquilo, ya tengo harta experiencia acá, del 1988 que fue mi primer Pucón acá. Exacto, mucho éxito mañana y eso, disfrutando también de los servicios turísticos de Pucón. Nos vamos a quedar, Karina, aquí con las terrazas llenísimas a esta hora en la comuna de Pucón y más adelante vamos a conectar desde la playa también para mostrar cómo se prepara ese lugar para este gran evento deportivo. Pura envidia nos da todo este panorama, están disfrutando del verano y además de las actividades deportivas. Harto interesa de participar en el Ironman, así que sin duda nos vamos a sumar difundiendo todo lo que pasa en Pucón. Muchas gracias, José Miguel Mardones, con estas imágenes de Pucón en vivo a esta hora de la tarde. Hacemos una pequeña pausa comercial, regresamos de inmediato, espérenos. Domingo, los operativos y sus riesgos para erradicar las plantaciones de marihuana en Reportaje a Fondo.